se vulnere nuestra soberanía, como sí sucedía con Felipe Calderón, ¿eh? Con Felipe Calderón, Luis, los de la DEA se vestían de instituciones de las Fuerzas Armadas y participaban en los operativos, ¿no? Porque estos son vendepatrias y entreguistas. En nuestro caso no, en nuestro caso tenemos instituciones sólidas, fuertes, respaldadas y que son de confianza, no solamente de los mexicanos, sino también por la gente de Estados Unidos. Y hoy ya se están llevando a cabo operativos con inteligencia compartida para poder atrapar sin duda a estos delincuentes. Por eso llevamos 22,000 personas detenidas desde que inició el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias, Arturo Ávila. ¿Qué nos dices, Laura Ballesteros? Mira, creo que primero vamos por lo importante, ¿no? Lo más importante de esta discusión es defender la soberanía de nuestro país, estar del lado de México y los 170 millones de mexicanos que viven tanto en nuestro territorio como en el territorio norteamericano, que esa es la cifra total, y que cada vez que viene un amago de Donald Trump, el sufrimiento, las consecuencias económicas, sociales, violatorias de derechos humanos, vienen hacia ellos. Entonces, en Movimiento Ciudadano primero te vamos a decir que siempre vamos a estar del lado de la gente, del lado de las y los mexicanos y en contra de los amagos de un bully como Donald Trump. Y estar del lado de México y de los mexicanos es estar del lado del Estado mexicano y por eso siempre hemos dicho, nunca vamos a regatear un solo apoyo a la presidenta de México para que en este tema en específico toda la fuerza del Estado mexicano responda con la ley en la mano ante los amagos de una autoridad extranjera que si bien tiene problemas específicos con nuestra nación, algunos de seguridad, otros económicos, etcétera, hay canales institucionales y vías legales, diplomáticos también, bilaterales para poderlos resolver. Nosotros desde un principio, Luis, lo hemos dicho, hemos estado en contra de la militarización de la seguridad pública en nuestro país. Hemos sido la única voz en México que se ha parado fuerte frente a la militarización de la seguridad pública que empezó el PRIAN y que continuó y que está perpetuando Morena. Ahora ya en la Constitución con la reforma militar que hicieron hace un par de meses. Por eso tampoco, por supuesto, que vamos a estar de acuerdo con los amagos militaristas de Donald Trump en cualquier tema, más allá, como ya lo establecí, de la importancia de proteger la soberanía del país. Desde un principio nosotros nos quejamos y dijimos de manera muy fuerte lo peligroso que era que el gobierno mexicano hubiera aceptado mandar 10,000 elementos militares a la frontera con los Estados Unidos, porque era empezar a hablar ese mismo idioma militarista que ellos hoy nos están regresando y nos está saliendo el tiro por la culata. Era evidente que si nosotros cedíamos ante eso, ellos iban a avanzar más con elementos militares. Por eso, sin lugar a dudas, lo que se tiene que poner en la mesa es una solución civil para los problemas de seguridad que tenemos, para los problemas, por supuesto, también de narcotráfico, atender las causas, como ya lo hemos dicho. Hay una causa de abuso de poder en México, hay una causa de narcotráfico y redes con el crimen organizado por parte de políticos. Digamos, hay temas muy dolorosos para la población. Cuando los políticos mexicanos se están convirtiendo en industrias no solamente de propagación de crimen, de violencia y también de narconegocios, quien tendría que estar dando resultados es el gobierno de este país con sus instancias. Y lo volvemos a decir, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la fiscalía y los resultados en materia de justicia en el país con todos estos personajes señalados? Porque una y otra vez tiene que venir Donald Trump a querer hacer la tarea a México, porque hay que decirlo claramente, quien crea que Donald Trump está del lado de México o nos va a ayudar en algo, se está equivocando tremendamente. Gracias, es Laura Ballesteros. Quiero poner algo en la mesa aquí en el aspecto más allá de una especie de intervención y de que llegaran los militares. Nadie está hablando de que van a tomar el castillo de Chapultepec, ni mucho menos. Pero sí quiero traer a la mesa esto que ocurrió en el año 2016. No estaba Morena todavía, era el gobierno de Peña Nieto. A mí me tocó vivirlo en particular. Y en 2016, 8 de enero de 2016, hay un operativo. Detienen en Sinaloa, es la primera vez que lo detienen, al Chapo Guzmán en Los Mochis, en unos departamentos, por cierto. La operación se llamó Black Swan. Y en ese momento, periodistas de la talla de Jesús Esquivel, por ejemplo, nos decían aquí y en otros espacios, hubo elementos gringos en esa operación. Detuvieron a Chapo Guzmán gracias a la inteligencia mexicana, a la inteligencia estadounidense, y en el momento de la detención hubo agentes gringos, concretamente miembros de la Delta Force, del ejército gringo y de los US Marshals. Pasaron los años, el Chapo se fugó, volvieron a agarrar al Chapo, se llevaron al Chapo hacia los Estados Unidos. Y en el juicio del Chapo se confirmó lo que desde el 2016 venían diciendo varios investigadores y periodistas. Efectivamente, hubo elementos estadounidenses en terreno, en activo, y detuvieron al Chapo Guzmán. Eso está mal, eso está bien, podemos permitirlo o no.
Sé que hay mucha reticencia a que haya operativos y que haya agentes estadounidenses trabajando en territorio mexicano. Entiendo lo legal también, aunque ya hoy estamos en un mundo en donde lo legal, pues por desgracia, pareciera que no es precisamente el límite. Baste nada más ver todas las últimas acciones en comercio internacional que ha generado el mismo Donald Trump, violentando prácticamente todas las leyes. Entonces, bueno, pues poniendo todo eso en el centro, yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿se vale que hombro con hombro trabajen elementos gringos con elementos mexicanos? Federico Doring. A ver, pues es básicamente lo que yo dije en la primera intervención. Lo que no puede hacer es llevar a cabo el operativo alguien que no sea mexicano, porque entonces cae el debido proceso y nos sale el tiro por la culata. Pero sí hay muchos antecedentes, cuando López Obrador no había saboteado a los agentes de la DEA y los había corrido de México, pues de que ellos son muy cuidadosos de a quién le dan su información, porque saben que hay muchísima corrupción. Y eso antes de que se crea la barredora Dan Augusto y todos los compañeros de parrandas de Arturo en sus mansiones. Entonces, ¿por qué no confiaban ya en el ejército? ¿Y por qué los operativos exitosos eran solo con la Marina y no con el ejército? Pues porque el ejército era poroso y porque había un funcionario que le apellidaban el Águila en la Marina, que era el único en el que confiaban en Estados Unidos. El único, Luis. ¿Y ese qué hizo el narcopresidente López Obrador? Pues llegó y lo sacó de campo, lo quitó de la bolsa de inteligencia y lo puso en la bolsa administrativa, en el sabotaje, a la coordinación y cuando le estaba dando abrazos al narco. Entonces, que estén aquí sería bueno, sí, lo ha autorizado el Senado ya en este sexenio, ¿no? O sea, un poco hay que cultivarle un poco la mente y desempolvar la ignorancia que tiene alguien aquí en la mesa. Pero bueno, se ha autorizado. Que ellos tengan la legítima duda de que sus drones, sus aviones sobrevuelan, escuchan conversaciones, ubican dónde está en Van Archibaldo y ¡hoy! Se les vuelve a pelar, ¿no? Que el día que piden, a ver, imagínate el tamaño de la concupiscencia, el día que piden la extradición, a las 2 horas se fuga el chino. Ah, claro, mientras el chivo no estaba en arraigo domiciliario no había problema. En cuanto piden la extradición, esa porosidad de la impunidad del fuero de la chingada para todos los que están en el narco gobierno de Morena, pues es un asunto que no puedo yo convalidar. Entonces, ¿tiene que ser el gobierno de México el que lleve a cabo los operativos? Sí. Que tenga derecho quien posee la información a estar ahí para ver que no le den el pitazo a Iván Archibaldo o a este chino o a otro narco amigo de los de Morena, pues por supuesto que sí. Si el gobierno no tuviera nada que esconder, no tendría ningún problema en que alguien estuviera ahí dando fe de que no se les va a chispar porque un narco amigo de Morena les da el pitazo. Yo no tengo problema con eso, porque el que va a llevar a cabo el operativo, el que lo va a arrestar, el que lo va a poner a disposición de un juez, el que tiene la cadena de control, el que hace la detención es el gobierno de México. Y eso tiene una enorme ventaja, que es válida la puesta a disposición ante el juez de control para que responda ante la justicia de México. Lo que yo tampoco quiero es pues otro asunto como el del Mayo, ¿no? Que ahí sí vienen, aunque digan que no sabían, por supuesto que sabían, porque no dejaron que volar el avión por todo el territorio nacional sin molestarlo. Parecía un vuelo así como los de Andy a Tokio, perfectamente consentido y avalado por el gobierno. Y entonces, pues eso es lo que yo no quiero. Porque entonces sí, no están en manos de la justicia mexicana, no responden ante la justicia mexicana, el dinero decomisado no lo recupera el Estado mexicano, se lo queda a Trump. Eso tampoco está bien. O sea, que tengamos la posibilidad de que sí estén trabajando aquí, que no llevan ellos el Que operativo. no hagan nada más que supervisar que la narcopolítica de Morena no implique que le den el pitazo al chino, a Iván Archibaldo o a alguien para que se fugue 2 horas antes de que llegue el operativo. Supervisar es la palabra que pones, Federico. No ¿Qué supervisar, dices? coordinar. Coordinar, que es la que usa la presidenta. Porque Ok. supervisar implicaría que estamos Sí, por que debajo. estamos por debajo, jerárquicamente. ¿Qué dices, Arturo Ávila? Le sale del ADN a Federico. ¿Te diste cuenta? ¿Qué le sale de la Pues dijo supervisar, pero después corrigió. Ah. Lo que pasa es que ellos tienen en el ADN, porque hablo del ADN, este espíritu y esta esencia polquista. Para la gente que nos escuche, hubo un presidente, el 11º de Estados Unidos, James Polk, que en 1848 invadió México. Y un congreso, es decir, congresistas de ese momento, aprobó la anexión del 50% del territorio nacional. Son unos vendepatrias, unos entreguistas. Y esos entreguistas y esos vendepatrias eran ni más ni menos que los conservadores. Para la gente que nos escucha, ¿quiénes son los conservadores en México? Los panistas. Por eso vemos hoy a Lili Téllez, a esta senadora, en cadenas internacionales, hablando muy mal de México, hablando, incluso llegando a la difamación absoluta, diciendo que la presidenta tolera
y que la presidenta está vinculada con actividades criminales. Puras mentiras. Y tratando de mandar mensajes bastante graves, bastante desafortunados a un segmento de población de Estados Unidos de ultraderecha, con los que ellos se entienden perfectamente bien. Yo creo que México tiene fuerzas armadas de primera, Federico, y te lo digo viéndote. No, pues con los contratos que te han dado ni modo que renegaras de ellas. Tiene fuerzas armadas de primera. Y sí, yo reitero, cada mesa que me lo repitan, no me voy a cansar de decir que efectivamente fui un empresario de una empresa muy importante que no solamente le vende al ejército mexicano, le vende al ejército de Estados Unidos, al ejército de Bélgica, al ejército de Canadá y como a 10 ejércitos más. No olvides a Bukele, no lo niegues en la mesa. A Bukele también, por supuesto, ¿no? La empresa norteamericana, y que es una empresa integrada por más de 100 ingenieras y ingenieros mexicanos. Y cuando tú me aludes a mí, no me aludes a mí, aludes a ellos que han sido creativos de más de 100 patentes, que han logrado premios internacionales, por ejemplo, en la última feria internacional que se hizo en Francia, en París, con uno de los vehículos militares más importantes, hecho en México, orgullosamente hecho en México. ¿Y sabes qué han hecho esos vehículos? Salvar vidas de soldados, a los que ustedes desprecian tanto. Entonces a mí no me importa que aludan mi pasado, porque estoy orgulloso de mi pasado. Volviendo al tema. Cuando Federico se refiere de esta forma, en donde tendría que haber una supervisión por parte del gobierno de Estados Unidos, yo le digo supervisión de veras a nuestras Fuerzas Armadas, a las que están también calificadas de acuerdo a datos del INEGI. No sé si sabía Federico, pero 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la Armada de nuestro país, la Marina Armada de México. No sé si sabías, Federico, pero 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos, 8.5 para ser concreto, de cada agente del INEGI aprueba la labor de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano. No sé si sabía Federico, pero 7.9, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la labor de la Guardia Nacional. Me parece verdaderamente desafortunado que piense Federico que tienen que venir los norteamericanos a supervisarnos. Sí podemos coordinarnos, sí podemos trabajar en equipo, sí podemos hacer cosas en conjunto para una problemática compartida de un problema de salud pública en Estados Unidos, con narcomenudeo también, y con lavado de dinero en Estados Unidos, y de un problema en nuestro país. ¿Incluyendo operación en territorio? No, que puedan estar jamás. US Marshals, No, Marines, jamás. A ver, como estuvieron cuando detuvieron al Chapo. No, en lo absoluto, jamás. Eso es totalmente antipatriótico. Pero detuvieron al Chapo. Pero se les fue también después, ¿no? Por autoridades mexicanas. O sea, cuando lo... Sí, pero la efectividad no justifica que... Pues. A ver, la efectividad justifica que vulneren tu territorio, porque al rato te quitan el 52% del territorio, ya pasó, ¿eh? Okay. Y justamente es lo que queremos hacer al rato los políticos se comprometen a entregar mediante reformas energéticas el petróleo. En la mesa de debate justamente queríamos poner esto porque es algo que le ha llamado mucho la atención a nuestra audiencia. ¿Se vale o no se vale? Y le estoy preguntando a usted desde el día de ayer. Federico Doring ya puso aquí una postura. Sí, pueden estar aquí coordinándose en trabajos de territorio, ¿no? Entre US Marshals o Marines o lo que sea, DEA. Sí, incluso, ¿no? O sea, vamos, hay de todo. Dices Arturo Ávila, no, eso es inconstitucional, no podemos las leyes permitir. Internacionales. Lo que pasa es que ahora Federico viene de Fred Doring, ¿no? Entonces anda muy pro norteamericano, por supuesto. Ah, por Federico. Claro. En serio, me hace preguntar de la estupidez del mal chiste que acabas de hacer, por favor. Sí, ¿quieres decir está algo? Muy enojado, está muy enojado, lo entiendo perfecto. Permítanme. Porque le hemos sacado su esencia. Pero si quieres esto después de Laura. Laura Ballesteros, ¿qué dice Movimiento Ciudadano? ¿Se vale que esté US Marshals, Marines, elementos del gringos, trabajando con elementos mexicanos para arrestar a criminales como el Chapo? Pues es que si lo hacen en operativos encubiertos, si lo hacen sin avisar, si lo hacen militarizando sus operativos con lo que tendrían que estar trabajando de manera, la vía civil con el gobierno mexicano, por supuesto que no. Porque de nuevo, volvemos a decir lo mismo, pues quien esté defendiendo la seguridad militarizada, que Estados Unidos le quiere propinar a México para arreglar un problema de ellos, pues también es quien viene a defender la seguridad militarizada en nuestro país. Por eso nosotros hemos dicho de la misma manera que no estamos de acuerdo con la militarización de la seguridad pública en México, no vamos a estar de acuerdo con la estrategia de Trump. Y mira, y Trump tiene bastantes problemas, ¿eh? Ya estamos viendo, o sea, todo esto deriva también en que ha metido militares para callar las protestas en contra de sus medidas. Acaba de meterlos a DC ayer. A DC ayer, pero tiene varias semanas metiendo militares para callar las protestas ciudadanas en contra de sus medidas contra los migrantes. Es decir, esta
esta persona lo que está haciendo es utilizar a los militares como un brazo ejecutor de sus políticas xenofóbicas y también atacante de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que venga a hacer eso a México? Pero más allá de los pleitos de la politización y de la polarización que vienen el PRIAN y Morena a traer a la mesa siempre, ojalá fuera en esta mesa, pero lo hacen siempre más bien en el debate y en la discusión de la política nacional del país. Yo te diría es cómo vamos a trabajar para proteger a la gente, porque eso de nuevo les viene a golpear siempre a ellos, en su percepción de seguridad, pero también en su día a día, pero también en su bolsillo y en la economía. Ahí están los aranceles, ojalá nada más estuviera amagando con mandar militares, todos los días se está amenazando con aranceles. ¿Cómo están reaccionando entonces los gobiernos, tanto el federal como el gobierno local ante esto? Y nosotros tenemos dos buenos gobiernos, Jalisco y Nuevo León, que están haciendo sendos trabajos con sus contrapartes en los Estados Unidos para generar bienestar en la población y protección. Te pongo dos ejemplos. En Nuevo León, Samuel García tiene el programa de Hecho Nuevo León, en donde se están dando incentivos fiscales a las empresas. Hoy más ya de 3,000 empresas están en esta red para poder generar toda esta producción de economía y de redes, de cadenas de valor económicas en Nuevo León para poder proteger a la población y que se consuma lo hecho en México. Y en Jalisco, lo que está haciendo Pablo Lemus es generar estas mesas permanentes de diálogo con los gobernadores norteamericanos, con las cámaras norteamericanas, para poder tener de primera mano esta comunicación bilateral. Trump no tendría por qué estar ocupando todos los espacios de esta relación. Nosotros tenemos también que propinarla. Y de nuevo, ¿dónde están los responsables del gobierno mexicano a nivel federal que tendrían que estar haciendo esto? Gracias, es Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Prácticamente para ir cerrando la mesa en una última ronda, mi pregunta ¿nos va a pedir permiso? O sea, sí se habla del tema legal, se han violentado varias cuestiones legales. El mismo tema de militarizar Washington, D.C. ayer ha generado un debate brutal entre los juristas estadounidenses. Claro. El utilizar la Guardia Nacional para mandarla hacia Los Ángeles, concretamente, ha generado un debate que ha llegado inclusive hasta las Cortes, fallando una vez en contra de Trump y después a favor de Trump. Entonces, bueno, pues aquí nos van a pedir permiso en dado caso, donde van a intervenir, donde se van a meter. ¿Y qué hacemos pues frente a este escenario, Federico Doring? A ver, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que no ha hecho el gobierno, su tarea propia. Yo respeto al ejército como institución, no a muchos de los líderes del ejército. Déjame decirte por qué no le acepto sus comentarios, porque viene aquí Arturo a sacar el narco que lleva adentro y a defender a sus amigos de la narcopolítica. Párale. ¿Quién hizo la ficha en contra de Hernán Bermúdez y la barredora? Luis Rubén Sandoval, el hijo de Luis Crescencio Sandoval. Se supo siempre que eran narcos y que estaban haciendo su cártel desde el gobierno. ¿Qué pasó ahí, Luis? Nada. A pesar de que el hijo del general secretario de la Defensa de López Obrador es el que los advirtió. Y supo a Audomaro, y supo a López Obrador, y supo a Dan Augusto, y no pasó nada. Entonces, cuando tú ves que la cúpula militar, a cambio de los contratotes donde se robaron el dinero con los hijos de López Obrador, son cómplices de sus fechorías y que son cómplices de que no pasa nada. ¿Por qué se avanzó ahora en Tabasco? Pues porque ese fiscal que está metido como los de Morena hasta el tronco con el narco, ahora es diputado federal. Y entonces cuando se quitó al fiscal que era cómplice de Hernán Bermúdez, de Adán Augusto, de López Obrador y de todos, huye un nuevo fiscal. Y ese fiscal que no es de Morena, sino un recomendado de Harfuch. Por eso avanzó un tema que si no hubieran hecho diputado federal al fiscal anterior, no habría avanzado jamás. Y seguirían, si no hubiera Guacamaya Leaks en el 2022 develado lo que sabían desde el 21, seguiría oculto la barredora. Eso no puede pasar. Si eso se va a evitar con que alguien que posee la información de que los compadres del narco de Arturo están vendiendo nuestra paz y seguridad a cambio de ganar elecciones, como en el huachicol fiscal y el caso de Jocelyn Hernández, el testimonio de que el Chapo Isidro le llevaba las maletas de dinero a Rubén Rocha y a Américo Villarreal. Si para eso hay que coordinarse, sí. A mí no me preocupa que haya un estadounidense dándole información de sus narcoamigos al gobierno de México para que actúe. Al que le preocupa es a él, porque él está más preocupado por cuidar a sus compañeros del narcogobierno de Morena que por la paz y seguridad de los mexicanos. Si no tuvieran esos narcopolíticos en Morena, no tendrían la presión de Estados Unidos de desmantelar sus redes del huachicol, del fentanilo y todo lo que negaba el narcopresidente López Obrador el sexenio anterior. En eso estamos parados y en eso tendría que ver hacia adelante, no como defensor de oficio del narco y de sus amigotes de Morena. Arturo Ávila. A ver, yo empezaría por decir que hemos escuchado un ejemplo muy claro de cómo con una ligereza tremenda me llama narco o que tengo el narco que llevo adentro, ¿no? Yo entiendo que cuando ingresamos a esta bellísima función pública de ser legisladores, uno está sujeto a este tipo de críticas, de cuestionamientos, de señalamientos, ¿no? Y por eso, de alguna forma, no me lo tomo personal, ¿no? Pero en mi vida, Federico, siquiera he conocido yo a un narcotraficante.
Tengo una hija chiquita, tengo un hijo, tengo una honorabilidad que es lo único que les voy a heredar a mis hijos y no va a ser la de una persona vinculada al narcotráfico, ni remotamente, porque toda mi vida, por lo menos en mi actividad empresarial, he luchado contra eso. Pero qué bueno que lo mencionó así, con esa ligereza, porque es la misma ligereza con la que han señalado a varios personajes de Morena. Cuando los únicos que tienen el sello de narcotraficantes son ellos, Luis. Los únicos que se aliaron con el Chapo Guzmán son ellos. Los únicos que en 2006, en el gobierno espurio de Felipe Calderón, cuando se robó una elección y llegó al poder y para tratar de legitimar su presidencia, le declaró la guerra al pueblo de México y puso ni más ni menos que a Genaro García Luna, que había sido señalado ni más ni menos que por el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare, le dijo a Felipe Calderón: señor, Genaro García Luna está vinculado con el cártel de Sinaloa. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló. El expolicía de la policía, el excomisionado de la Policía Federal, le dijo: señor, Genaro García Luna está vinculado con el cártel de Sinaloa. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló. El único gobierno, de acuerdo a datos de la Casa Blanca, de acuerdo a datos de Washington, que está señalado por vínculos con el narco, es el del PAN. El único. Cuando la Casa Blanca dice cuáles son los hechos para comprobar los vínculos que señalo del gobierno de México, es la condena de Genaro García Luna de 2023. Quien, por cierto, a diferencia de nosotros, que sí perseguimos al delincuente que fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco, ustedes lo premiaron. Ustedes despidieron a Genaro García Luna con bombo y platillos, la aplaudieron, Federico. Pero no solamente eso. Enrique Peña Nieto del PRI, el partido aliado de ustedes, ¿no?, le dio contratos a través de la consultora Glock. Contratos que hoy, por cierto, ¿no?, hay recursos en Estados Unidos que están siendo devueltos al gobierno de México, porque el origen tiene que ver con corrupción. Así es que concluyo mi participación diciendo: el único narcopartido, el único narcogobierno con datos duros, no con señalamientos falaces, se llama Partido Acción Nacional, que hoy también está envuelto en un problema inmobiliario y de corrupción inmobiliaria. Gracias, es Arturo Ávila. ¿Algo que decir, Federico? A ver, muy brevemente. El asunto me llama muchísimo la atención porque finalmente logramos que rescatara un ápice de su dignidad. Y ya dijo públicamente que Hernán Bermúdez es un delincuente. Y si Hernán Bermúdez es un delincuente, Adán Augusto y López Obrador también lo son, porque todos sabían y todos hicieron el mismo cártel para robarse nuestros impuestos del huachicol fiscal y los taparon tus amiguitos del ejército, con los que te daban contratos en los sexenios anteriores. Gracias, Federico Doric. Arturo. Ya mencioné lo que mencioné. Ya hasta aquí a ver, la dejamos. Gracias, Yo Arturo sí. Ávila. Y cerramos, Laura A ver, Ballesteros. lamento mucho el tono de la conversación porque estamos hablando de un tema que le afecta tanto a los mexicanos, que es la inseguridad, la violencia, la falta de prosperidad y bienestar en sus bolsillos, que venir a arrojar así, de esta manera, acusaciones me preocupa sobremanera, pero más bien te diría lo siguiente: creo que hay que hablar del elefante en la mesa. Y el elefante en la mesa está relacionado con los milmillonarios de la política mexicana. Estos personajes que prefieren venir a hacerse ricos que venir a servir al pueblo y al país, y que lo han hecho además por la mala, es decir, por la vía ilegal, con el crimen organizado y enriqueciéndose de manera inexplicable. Ya teníamos todavía hasta hace unos días el escándalo de las vacaciones de los líderes de Morena, dándose una vida de jeques árabes que no podrían pagar ni volviendo a nacer con el sueldo de funcionario público. Y más allá de si tienen derecho o no a vacaciones dignas, que eso no es lo que está sobre la mesa, es la manera en la que gastan como multimillonarios, como millonarios gringos, sin tener manera de explicar el dinero que están gastando ahí. Eso es lo que está detrás de todo esto. ¿De dónde están sacando los recursos? ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Por qué los negocios turbios? Y si nos vamos a la raíz del tema, pues ahí es en donde estamos viendo entonces ordeñas del presupuesto público, estamos viendo alianzas con factureros, estamos viendo alianzas con el crimen organizado, estamos viendo dinero sucio. Es la tragedia de los millonarios de la política mexicana enriqueciéndose con dinero sucio y ensangretado del país. Y si luego además nos vamos a las consecuencias que esto deriva, porque es dinero sucio, Claro. es dinero que emana de la violencia, de la ilegalidad, del narcotráfico y del sufrimiento de la gente, de niños y jóvenes que están siendo víctimas de reclutamiento, de desapariciones. La Ciudad de México ha aumentado en un 300% el número de desaparecidos de niños y jóvenes. La Ciudad de México. Esas son las cifras a las que nos enfrentamos. Entonces, la consecuencia de estos millonarios del dinero sucio de la política
pública mexicana es precisamente esta violencia y esta desolación en la que miles de mexicanos se encuentran todos los días. Por eso no podemos dejarlo de lado. Pero pensar que va a venir Trump a resolver este problema, de nuevo, no solamente es vivir en el error, es pensar que entonces nosotros no tenemos la capacidad como Estado mexicano de que nuestra fiscalía funcione y dé resultados. Hay 6 políticos de Morena sin visa hoy marcados por los Estados Unidos porque tienen indicios de relaciones serias y comprobables con el crimen organizado y la fiscalía no tiene una sola carpeta de investigación al respecto. Tenemos también, pero indicios tremendos de lo que ha pasado en Sinaloa, con funcionarios públicos señalados por el crimen organizado. Por la propia Fiscalía Por General de la propia- República. Y no ha Claro. sucedido nada. Y así tenemos el escándalo de Tabasco con el secretario de Seguridad Pública, que está vinculado con el Huachicol, con quien en ese momento era el gobernador, que fue después secretario de Gobernación, y que decían que abrazos y no balazos. Pues ¿cómo nos iban a defender si les concedemos el beneficio de la duda de que no sabía Adán Augusto lo que estaba sucediendo en el Estado con su secretario? ¿Cómo nos iban a poder defender de esto desde la Secretaría de Gobernación y Gobierno de López Obrador? Por eso, vuelvo a poner en la mesa, vámonos a la tierra con la gente. Vámonos a sus problemas de todos los días. Y sí, vámonos también, de nuevo, a los resultados de los gobiernos locales, porque nosotros sí estamos haciendo lo que nos toca. Nuestra propuesta siempre ha sido la policía civil y su reforzamiento. En Jalisco hemos disminuido un 25% los homicidios dolosos. Hoy Nuevo León y Jalisco están en los primeros 3 lugares de la disminución de los mismos. Hoy Guadalajara, por ejemplo, y Campeche son las 2 capitales con mayor transparencia del país. Vivi Ravelo, Verónica Delgadillo. Yo creo que sí vámonos de nuevo a la política local también, porque desde ahí donde se está defendiendo a la gente, porque claramente el gobierno federal pues está en otros escándalos. Muchísimas gracias. Gracias, es Laura Ballesteros. Gracias, Federico Dorin. Gracias, Arturo Ávila. Y pues nos vemos aquí la siguiente semana. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa.